Entonces, el tema, repasar un poquito todos los temas, ¿no? Para que no se nos quede ninguno afuera. Tenemos que ver digestivo abdominal, vísceras aisladas, vísceras in situ, irrigación de abdomen, con todos los detallecitos que eso significa. Sistema reproductor macho, sistema reproductor hembra, sistema nervioso autónomo. Ave, periné y glándula mamaria. ¿Está? A ver, ave, periné y glándula mamaria. Sí, creo que sí. ¿Estamos? Sí. Bien. Tenemos que ver eso entonces para que ya nos quede completito todo el temario del parcial. De aves, por supuesto que vemos la parte, le prestamos mucha atención a la parte de aparato digestivo y reproductor, más que nada, que es eso que todos esos detalles que estuvimos viendo en el teórico. No hace falta tampoco que vean más que eso, ¿sí? No profundicen mucho más. Sí, denle bola autónomo, por favor, autónomo es importante. Y creo que nada más. No sé, a ver ustedes si se acuerdan de algo más. La tienen más fresca que yo. Placenta. Placenta, lo que les mencioné hoy a Emanuel, que solamente la clasificación anatómica. Ampolla hepatopancreática. Eso sí, por favor, primera porción del duodeno la tienen que tener bien clarita, ¿sí? ¿Dónde está dónde está la papila duodenal mayor? ¿Dónde está la papila duodenal menor? ¿Quién desemboca? ¿Quién no desemboca? ¿Quién falta? ¿Quién está? ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, primera porción del duodeno la tienen que leer bien clarito. Si no lo tienen o no tienen de dónde leerlo, me avisan y les mando un dibujito, les hago un dibujito y lo vemos, ¿sí? Es decir, a ver, esperen que voy a apagar la cámara para que no se me cuelgue todo. Bien, esperen que quiero buscar un dibujito, abrir el Paint para copiar un dibujito. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, sí. sí. Muy perfecto. Me encanta que se vea. Aguánteme que se me acabó. Me acabó el video. Bien. ¿Me avisás, Ger, cuando esté la comida? Sí. Bueno, ya termino, no, me falta un ratito, pero. Bueno, dale, tranqui. No, come vos si querés, tranquilo. Bien, bueno. ¿Va a hacer un cuadrito, Doc? No, cuadrito no, un dibujito, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el duodeno, ¿sí? Lo único que yo quiero que vean bien en detalle es lo que es duodeno craneal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el equino. ¿Cómo estaba formado el duodeno craneal en el equino? Con una flexura sigmoidea. Bien, perfecto. Entonces, empieza con una pequeña dilatación, que es la ampolla duodenal, que es característica del equino, es decir, si acá viene el píloro, forma la constricción pilórica.
y luego comienza el duodeno, pero lo primero que hace el duodeno cuando comienza es una pequeña dilatación. Que ahí me quedó horrible. Muy exagerada el ansa duodena, la dilatación duodena. Parece que fuera más gruesa que el estómago. Ahora sí. ¿Está? Bien. Sí, sí. Entonces, en la primera curvatura, en la concavidad de la primera curvatura, allí va a estar desembocando, por un lado, el conducto colédoco, y el conducto pancreático. ¿Ah? Sí. Bien. Entonces, ese lugar es el lugar de desembocadura es la papila duodenal mayor. Sí, Pero sí. tenemos que recordar que a ese nivel de la papila duodenal mayor, en el equino, la mucosa ¿de acuerdo? Se organiza formando una elevación con un pequeño surco alrededor, que es la ampolla hepatopancreática. ¿Está? El conducto pancreático accesorio va a estar desembocando en la papila duodenal menor, justo enfrente. Justo enfrente. Sí. Entonces, en el equino tenemos papila duodenal mayor, ¿sí? Donde se forma la ampolla hepatopancreática. ¿Sí? Desemboca en el pancreático y colédoco. ¿De acuerdo? Sí, y el duodenal menor desemboca el conducto pancreático accesorio. Y en la papila duodenal menor, Creo que hay gente en la puerta. voy. Pero si la ampolla se forma cuando desembocan los dos juntos. La ampolla se forma, no, se forma porque la mucosa es una adaptación especial de la mucosa en el equino que actúa como esfínter, para evitar, como válvula, para evitar el reflujo de contenido duodenal hacia el colédoco. Ah, ok. Papila duodenal menor, conducto pancreático accesorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, Muy sí. bien. Bien, perfecto. Por poco tiro el vino. Bien, veamos, ahora vamos a hacer el mismo dibujito con el bovino, ¿sí? En el bovino también tiene forma de S, el duodeno. ¿Sí? Forma una S pequeña, que en realidad la hace medio hacia dorsal, ¿se acuerdan?
¿eh? De esta manera. Sí, sí. ¿Sí? Acá está el abomazo. Acá está el pílor. Profe, disculpe, creo que hay gente que quiere entrar. Bueno, ahí voy. Ahí está. Bien, entonces. En el bovino es parecido, forma una S, pero la forma hacia dorsal. ¿Sí? Sí, sí. Profe, consulta. Presenta el torus pilórico y el esfínter también, ¿no? El esfínter está reforzado por el torus, ¿sí? Está perro. Listo. Bien. El conducto colédoco va a desembocar bien al comienzo de la S. En la papila duodenal mayor. En la papila duodenal mayor, solito. El bovino no tenía conducto pancreático, ¿no? Claro, por eso dije que el conducto colédoco desemboca solito. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Perdón, profe, o sea que es en el antro directamente. ¿Cómo en el antro? Pilórico. No, el antro Perdón, pilórico. No no, hay no, antro. En el la rumiante ampolla no hay, duodenal, perdón, la ampolla duodenal es no en hay el... ampolla duodenal en el bovino tampoco. Ah, bien, Es al comienzo del duodeno, justito antes de la flexura sigmoidea. gracias, profe. Y en cambio, la papila duodenal menor El comienzo del duodeno descendente. justito al final de la parte sigmoidea, casi en el comienzo del duodeno descendente. Profe, ¿Eh? Sí, en bovino, como he dicho, no tiene antro pilórico, pero posee canal pilórico. canal pilórico sí, tiene píloro. No hay un Correcto, verdadero antro pilorio como en el equino. perfecto. En la papila duodenal menor, finalización de la ansa sigmoidea, iba a decir, de la flexura sigmoidea. Exactamente. ¿Está? Sí, ¿De sí. acuerdo? Bien. ¿Qué pasa en el duodeno de perro? Desemboca en el Primero, no hay ansa sigmoidea en el duodeno de perro. flexura. No hay flexura. Ansa y flexura es lo mismo. Ah, bueno. El conducto colédoco y el pancreático desembocan en la papila duodenal mayor. Y el pancreático accesorio en el duodeno descendente. Yo tengo que en la papila duodenal menor. Sí, 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 que está sí. ubicada en el duodeno descendente. Entonces, no hay flexura sigmoidea. No hay flexura sigmoidea. ¿Ah? Sí, El conducto colédoco va a venir a desembocar en la papila duodenal mayor. ¿Ah? sí. Espere, porque me quedó muy parecido al estómago, al duodeno de caballo. Porque en el perro el duodeno ni siquiera hace flexura. Mira, si esta fuera la salida del estómago,
Profe, pero en generalidades el doctor Sánchez dijo que tenía la flexura craneal. Tiene flexura craneal, pero no sigmoidea. No me confundas. Bien. No me confundas Tortugas Ninja con Power Ranger. No tiene nada que ver. ¿Sí? Es decir, todos los duodenos tienen la parte craneal del duodeno. Ahora, esa parte craneal del duodeno, en el equino y en el bovino, hace esa flexura sigmoidea. En el equino hace así. ¿Ah? Y en el bovino la dibuja hacia dorsal. ¿Ah? En cambio, en el perro es derechito. Y la curvatura, la flexura duodenal craneal, casi no se nota, porque es como que ya nace formando la curva, digamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Claro. Sí, sí. Bien. Conducto colédoco va a desembocar aquí. Y el conducto pancreático ¿está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí, sí, profe. Y el conducto pancreático accesorio, mucho más grueso que el principal, que el otro conducto pancreático. ¿Está? Entonces Sí, sí. tengo la papila duodenal mayor, la papila duodenal menor y acá desembocan el conducto pancreático, el conducto colédoco y el pancreático accesorio. ¿Está? ¿Listo? Sí, 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 profe. Muy Y bien. cerdo. Y en el cerdo, ¿qué pasa en el cerdo? ¿Cómo está distribuido esto en el cerdo? ¿Puede ser que el cerdo tenga placas de Peyer o Peyer o En el eso? intestino, sí. En el intestino delgado, sí. Sí, sí. ¿En qué porción estarían? ¿Cómo? ¿En qué porción estarían? ¿Tipo en la primera porción o el descendente, el transverso o el ascendente, así? A lo largo de todo el intestino se encuentran las placas de Peyer, pero predominan en el intestino grueso. ¿Mm? ¿De acuerdo? Dale, genial, gracias. Bien. Bien. Y ahora vamos al cerdo, ¿sí? Muy bien. Sí, sí. ¿Qué tenemos que, cómo era el duodeno en el cerdo? ¿Qué pasaba con el duodeno en el cerdo? En el cerdo, el duodeno describe una flexura sigmoidea. Describe una flexura sigmoidea. ¿Está? Pero la describe como, a ver si te las puedo dibujar, pero no sé cómo dibujarla. A ver, supongamos, la del equino es así, ya vimos ahí el dibujito, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, la del cerdo es algo así. Como aplanada. Claro, como alargada, así muy poquito marcada, pero se llega a ver.
¿Está? ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Bien. Nuevamente, acá al inicio de la parte sigmoidea, vemos la desembocadura de quién. Del colédoco. Del colédoco. ¿Hay pancreático acá? No. No hay pancreático. No hay pancreático, igual que en el rumiante, ¿sí? Fíjense que es parecido el esquema al rumiante. Sí, también tiene torus pilórico en el píloro. Sí, también hay torus pilóricos, si quieren lo podemos dibujar para que ya les quede que hay torus pilórico. Puede ser que no haya pancreático principal, pero sí uno secundario. Siempre un pancreático tiene que haber. Pero entonces no es como en el equino, hay pancreático, solo que no es principal. No existe el nombre de pancreático principal, es pancreático y pancreático accesorio. Entonces hay pancreático accesorio. Exactamente, pancreático accesorio. Y es interesante, ¿no? Que a pesar de que sea el único, se sigue llamando accesorio, ¿eh? Exacto. Siempre que no desemboque junto con el colédoco va a ser accesorio. Lo que define al conducto pancreático es que desemboca con el colédoco, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, eso igual porque nunca se lo cambiaron, siendo que el pancreático es el que más a menudo no está en algunas especies y el otro siempre está fijo. Claro, La pero lo importante del principal es principal porque desemboca con el colédoco, Ah, a la papila duodenal mayor, ¿sí? sí. ¿Está? ¿Y dónde vamos a poner el conducto pancreático accesorio? Igual que en la vaca. Igual que la vaca. Analizando. Igual que la vaca, ¿sí? Es decir, al comienzo del descendente. No, estábamos en amarillo. ¿Ah? Entonces tenemos papila duodenal mayor. ¿Y en el cerdo hay conductos hepatocísticos o no? No están descritos, ¿eh? No. Ok. ¿Sí? ¿Está? A ver, empecé que llegó alguien. Ajá. Muy bien. Entonces ahí nos quedan los duodenos dibujaditos. ¿Sí? Para más o menos hacernos una idea de dónde va cada uno. La ampolla hepatopancreática nada más es la forma que tiene, que se le dice ampolla, y en el resto de las especies no se presenta. No sé si me expliqué. ¿Cómo? La ampolla hepatopancreática en el equino se le dice ampolla nada más porque es una forma distinta que tiene la mucosa del duodeno respecto a las demás especies y por eso se le dice ampolla. ¿O tiene algo Claro, especial? exactamente. Es un poquito más gruesa, nada más. ¿En qué? ¿Del duodeno? La mucosa del duodeno, ¿no es? Claro, exactamente. Un poquito más gruesa la mucosa y está como dilatada la pared. Pues solo refiere a eso, un engrosamiento Sí, de la nada más mucosa y nada más. Sí. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Profe, hoy estaba viendo el
la guía de estudio de reproductor 1. Y quería saber, porque hay una parte que dice porción preprostática, porción prostática, y la que sigue, que sería porción postprostática. No, peniana ya directamente o Peniana. membranosa. Ok. La uretra se divide en pelviana y peniana. Sí, 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 La eso sí. pelviana se divide en preprostática y prostática. Sí, ¿y la parte peniana tiene alguna división o no? No, se llama uretra membranosa o peniana. Entonces podría ser porción membranosa. No, porque quedó como un espacio ahí para completar, pero no sabía qué poner. Puede ser que sea porción membranosa o peniana, ¿sí? Ok. ¿Qué más? Si venimos así de bien, ya estamos para que puedo tomar el parcial del martes directamente. No, 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 no. por favor. Me saco de encima los 2 parciales. Algo que No. hablamos y no hicieron consulta fue de aves. Es un tema que Ya ves cómo bien. se dio la clase el Ya viernes. ves, vos dijiste que había que tener en cuenta lo del sistema digestivo Lo que vimos, y el reproductor, ¿o no? Era lo exactamente, más importante. lo que habla Jorge en clase y lo que volvimos a repasar nosotros cuando hicimos el flash consult de AVE. Sistema digestivo y respiratorio es como la consulta que hice hoy de glándulas. Claro, y acordate del reproductor. En AVE, reproductor, por lo menos oviducto, ¿sí? Oviducto y cloaca del de bola. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Yo les voy a mandar, si tengo tiempo esta semana, los dibujos de oviducto del König en alemán traducidos. Así los tienen para verlos. Profe, una consulta. Sí. Antes había mencionado la división preprostática, prostática y peniana. ¿Eso respecta a los músculos o a qué? Porque también tenemos la porción pelviana y... A ver, la porción pelviana pues está dentro de la pelvis, la porción peniana pues está dentro del pene. Sí. La porción preprostática es aquella que está entre el esfínter uretral y el colículo seminal. Que es la porción única urinaria, ¿no? Es la única parte de la uretra que es solamente urinaria. ¿Ah? El resto de la uretra tiene una función mixta porque transporta alternadamente la orina o el semen en determinados momentos fisiológicos del animal, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. A esa uretra que cumple la doble función, a nivel de la pelvis, la identificamos como uretra prostática. Y en cambio el tramo anterior como uretra preprostática. Sería como una subdivisión de la parte pelviana. Sí. Gracias. ¿Qué más? Yo la verdad no sé, ya no tengo que preguntar porque tengo mucho por estudiar todavía. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, esperen que voy a dejar de grabar, así no se hace tan largo. Si no pueden me lleva mucho tiempo subirlo. Profe, no iba a explicar, no explica nada de autónomo. Y si no me preguntan, no voy a explicar. Dijo que íbamos a hablar de autónomo, yo no sé, yo no tengo duda, pero tal vez hay algo ahí. Bueno, a ver. No llores. No te emociones, Franco. A ver, de autónomo, lo importante, ayer hicimos un dibujito, pero hoy podríamos repasar algunas cosas, ¿no? Primero, tener bien en claro la clasificación de autónomos, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de autónomo, viene esto de decir, bueno, el sistema nervioso autónomo se divide, tiene una subdivisión simpática
y otra parasimpática. Esta división simpática, a su vez, se va a caracterizar ¿por qué? Y bueno, porque tiene su origen en nervios espinales, toracolumbares, ¿sí o no? Sí, profe. Y va a formar, por un lado, la cadena paravertebral, la cadena cervical, ¿sí? Y los diferentes ganglios prevertebrales. Profe, lo que corresponde al ganglio estrellado, al cervical medio, ¿y esos son simpáticos o parasimpáticos? Simpáticos. Son la Perfecto. cadena cervical. A todos esos. Ah, listo. Gracias. Por eso puse acá. Cadena paravertebral y cadena cervical. Y los ganglios prevertebrales, que los más importantes que ya podríamos mencionar son el ganglio celíaco mesentérico, renal, mesentérico caudal, ¿sí? Esperen que mi letra está cada vez peor, ¿sí? Listo, ya está, sepan esto nomás. ¿Está? ¿De acuerdo? Perfecto. Sí, sí, profe. ¿Eso lo pasás al grupo, puede ser? Sí, y los nervios espláncnicos. ¿Está? Profe, ¿el nervio hipogástrico se continúa como pudendo? ¿Puede ser? No, sí, no se continúa. El nervio hipogástrico va al ganglio pélvico, ¿sí? Ahí sí se combina, se mezcla con fibras parasimpáticas y de ahí pasan al nervio pudendo. Ah, ¿Ah? listo. Gracias. Que también lo podemos poner acá, nervio pudendo. Nervio, perdón, hipogástrico. Hipogástrico. O sea que el pudendo tiene fibras parasimpáticas y simpáticas. Exactamente, sí, señora. Ok. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Gracias. ¿Y qué habíamos dicho del simpático? El simpático va a salir con los nervios craneanos, me quedé sin coso, con los nervios craneanos y los nervios, pero espinales lumbares. ¿Está? Bien, ¿y qué va a formar de interés? Primero,
a nivel de nervios espinales, tenemos que recordar cuáles son los nervios, los pares craneales que tienen componente autonómico, parasimpático, y en qué ganglio hacen relevo. Entonces yo digo, el tercer par hace relevo en... No veo cursor, chico. ¿Sí? No, el tercer par craneano hace relevo en el ganglio ciliar y va a los músculos del ojo. ¿Está? El quinto par ¿sí? No, quinto no. Ya me decían que sí, ¿eh? No. El séptimo. Ah, séptimo. Digo, tal vez me faltaba un par craneano. No. Séptimo par va a ser relevo en los ganglios. En los ganglios pterigopalatino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Mandibular y sublingual. Ujú. ¿Ah? Y de acá va a salir la inervación a las glándulas de cabeza. Excepto la parótida, ¿no? Mira. Exactamente. Glándulas de cabeza menos parótida. Y finalmente, el noveno par ¿sí? Que hace relevo en el ganglio óptico. ¿Sí? Y va a la glándula parótida. ¿Por qué no le pusieron ganglio parótida y ya está? Porque ótido viene de otidio, del mismo otidio que viene la parótida. Porque son todas cosas que están pegaditas a la oreja. ¿Viste? Cuando vos te das otitis, otitis viene de oído. Entonces, el ganglio parótido, la glándula se llama parótida por eso, porque está pegadita a la oreja. Entonces, se llama glándula parotidia. Y el ganglio se llama ótico porque está en relación a la base de la oreja. ¿Está? Bien, muchas gracias. Muy bien. Y para terminar, a nivel pelviano, ¿sí? Tenemos el ganglio pélvico. Profe, ¿y ubicación de los ganglios tenemos que saber o más o menos saber uno cervical, No, otro menos, tórax? no te calientes, no. ¿Está? Sí. ¿De acuerdo? Perfecto, profe. Entonces, sépanse esto, háganme caso, estos ganglios pueden agregar un pequeño cuadrito. Tienen en la guía de autónomo un pequeño cuadrito con los territorios de inervación.
Sí, está muy bueno ese cuadro. Sí, bueno, véanse ese cuadrito con los territorios de inervación y yo diría que ya con eso, listo. Festejen por autónomo, no tienen que saber mucho más por ahora. Vamos. ¿Ya? ¿Y y el décimo par? Décimo par, el vago, yo tendría que ponerlo acá abajo del todo, para que no tiene ganglios, no tiene nada, pero lo que yo te diría es recordar que se divide en vago dorsal. ¿Está? Se divide, ¿se acuerdan que se divide en vago dorsal y ventral? ¿O no? Algo sí. Cuando cruza la mitad del tórax después del corazón, que va en relación al esófago, y ahí se divide en tronco vagal dorsal y tronco vagal ventral. Profe, yo tengo anotado que el nervio vago hace, no, sí, hacen relevo en los ganglios intramurales. Claro, ¿por qué? Porque en vez de tener, a ver, si yo le dibujo un pedacito de una víscera acá, ¿sí? El vago o las ramas del vago llegan hasta esta víscera y el ganglio de relevo está directamente en el espesor de la víscera. ¿Está? Es decir, que la sinapsis no se hace afuera de la víscera, se hace adentro de la pared de la víscera. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Bien. Profe, de irrigación de abdomen, ¿qué sería a grandes rasgos? ¿Podría hacernos algún resumen o algo? Irrigación de abdomen tienen que saber, es fácil, porque tienen que buscar, tienen ahí en la guía las 3 arterias y saber las ramas que salen de cada una y el nombre de la rama le dice a dónde va. Es decir bueno, no sé, el tronco celíaco se divide en hepática, Gástrica. izquierda y esplénica. ¿Sí? La esplénica va a tal y a tal lugar. La hepática a tal lugar. La esplénica, ya está. Y la hepática. Y la gástrica izquierda. Y nada más, no se calienten más que eso. Después hacer lo mismo con la mesenteria craneal y con la mesenteria caudal. Gracias. En general, las preguntas de irrigación son así, ¿viste? Es decir, ¿qué órganos se encuentran irrigados por tal arteria? ¿Sí? ¿Está? Bien. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Hay una posibilidad que podamos volver a ver o repasar lo de los conductos colédoco y pancreático? Porque hay algo que me dejó desconcertado. ¿Cuál? Si puede ser de todas las especies. Bueno, acá empezamos. ¿Sí? Ese es el el... pino. Sí, Hay papila duodenal mayor donde se forma la ampolla hepatopancreática, sí, y desemboca el conducto colédoco y el conducto pancreático. ¿Sí? el pancreático principal, El pancreático, sí. conducto pancreático, bien. Y en la duodenal menor, el conducto pancreático accesorio. Perfecto. ¿De
De acuerdo. ¿Sí? Sí. Bien. Me voy al bovino, ¿sí? Sí, bovino. Papila duodenal mayor, el conducto colédoco, ¿sí? Sí. Unos 15 a 20 centímetros después del píloro. Y papila duodenal menor al comienzo del colon del duodeno descendente. Y en la papila duodenal menor, ¿quién desemboca? El conducto pancreático accesorio. Bien, entiendo. Colédoco y accesorio tenemos en el bovino. Bien. En el perro. En el canino, que es este que está acá porque no tiene flexura sigmoidea. Sería lo mismo que en el bovino, teníamos conducto colédoco y pancreático en el duodenal mayor. Sí. Y en el duodenal menor, pancreático accesorio. Perfecto. Y en lo que es el cerdo, tenemos conducto colédoco en el duodenal mayor. Y En el cerdo, conducto colédoco y conducto pancreático en el duodenal mayor, sí. No, el conducto colédoco nada más, solo el cerdo. Claro, por eso, colédoco solo. Y el pancreático accesorio en el duodenal menor. Exactamente. Ahí está. Entonces, el cerdo es igual al del rumiante y el del equino es igual al del canino. A ver, déjame procesar un poco lo que me acaba de decir. Sí, sí, era así. Sí, perfecto, exactamente. Solo que en el equino es igual la cantidad de conductos y eso, pero nada que ver con la vaca porque en el equino desembocan casi juntos, en la vaca, en el bovino bien separados, pero sí. Sí, el número de elementos es correcto. Sí, lo que varía sería la distancia que estamos Exactamente. hablando. Perfecto, entonces lo entendí bien. Gracias, doctor. No, por favor, ¿qué más? Bien, ahora sí. Si no hay más preguntas, me voy que me quiero preparar para los otros niños. Bueno, Doc, gracias. Que coma algo antes de Sí, ya tengo ahí, me está